hoy en día tenemos muchísima oportunidad de leer la Escritura. Y quiero mostrarle, porque tal vez ya usted lo tiene, pero si no lo tiene, esta es una buena aplicación que usted puede bajar en su teléfono o en su tablet o en su computadora. Y usted busca ahí en lo que son las aplicaciones YouVersion. Si usted no sabe hacerlo, mire, no tenga pena. Hoy en día hay muchísima gente y todo el mundo quiere ayudarnos en todo lo que es la tecnología. Simplemente es pedir ayuda. Mire, es que yo no sé cómo bajar eso de la Biblia, de YouVersion. Claro que sí, présteme el teléfono y ahí se lo bajamos. O en su tableta, en su computadora, con muchísimo gusto. ¿Qué es lo bueno? Que vas a andar la Biblia en su teléfono y antes de estar viendo otras cosas, ahí tiene usted la palabra de Dios. Y hay en esta aplicación una infinidad de cosas maravillosas. Se lo digo porque lo hemos usado, lo hemos utilizado para mensajes, lo hemos utilizado para ayudar gente, lo hemos utilizado para copiar artículos. En fin, hay muchísimo, muchísimo ahí. Métase, yo sé que le va a ayudar. Y si ya lo tiene, pues investíguela, véalo y verá. En próximos días yo voy a estar hablando un poquito de cómo está la palabra de Dios alrededor del mundo y lo que YouVersion ha hecho en este mundo digital ha sido algo sorprendente, mis hermanos, como ningún otro medio. Ha sido fantástico. Así es que inclusive los creadores de esto han estado, pues, sorprendidos porque no sabían hasta dónde podía llegar. Bueno, pero eso ahí lo hablaremos en otra ocasión. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la Biblia en mi vida? Y ahí, mi amado hermano, yo quiero que medite un momentito, por favor. Mire, tenemos unos 5 minutitos, unos 5 minutitos. Yo voy a quitar ahora la pantalla, dejar de compartir para vernos y si tiene una respuesta corta, por favor compártala. ¿Cuál es la importancia de la Biblia en tu vida? Pues aquí está personalizándolo, ¿verdad? En mi vida. Pero piense por un momento, escuchar el pasaje, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Caramba, qué maravilloso, ¿verdad? Qué lindo. Es que me da, me da confort, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, la Biblia es importantísima para que el cristiano crezca en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Ese tema de crecer en la gracia de Dios, las palabras a veces son complejas para nuestro vocabulario tan sencillo que muchas veces así es. Segundo de Pedro dice 3:18, antes bien, crecer en la gracia. Y recuerde que el apóstol dice que por gracia sois salvos. Entonces, Pedro nos viene a hablar en su segunda carta, al final, después de que él ha mandado su segundo mensaje a todas las iglesias, como dice en el verso primero de la primera carta, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Y cómo voy a crecer en la gracia? Yo necesito conocer de Dios, necesito crecer en ese amor de Dios. ¿Y cómo lo voy a conocer? Solamente por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí es donde el Señor
Gracias, Jaime. El Señor nos habla. Bendito sea el Señor. Crecer en la gracia es experimentar cada día el amor de Dios. Es una vivencia, mis amados. Profundizar más y más en el temor a un Dios santo. ¿Cuánto temor de Dios tengo? No temor de miedo, sino el temor del respeto reverencial ante un Dios que es santo, santo, santo. Crecer en conocer a ese Dios que se encuentra, ¿dónde? Ahí mismo, en las Sagradas Escrituras. Él es mi refugio. ¿Por qué yo sé que Él es mi refugio? Bueno, porque yo sé que Él me abriga con sus brazos y todo eso lo encuentro leyendo la Escritura. Ahí estoy yo creciendo en esa gracia maravillosa de Dios. Se encuentra en la oración, se encuentra en la comunión con los hermanos, se encuentra cada día en la iglesia porque le buscamos juntos. Alguien me decía en estos días, y bueno, hablando, pastor, es que a mí me gusta venir a la iglesia porque en la iglesia yo siento como que con los hermanos hay algo de Dios. Los hermanos oran y cantan y eso yo percibo que Dios está entre nosotros y por eso me gusta venir a la iglesia. Así me dijeron, qué bonito, ¿verdad? Eso también es crecer en la gracia de Dios. Cuando le adoramos, cuando le cantamos, le pedimos, es necesario conocer más de esa gracia, de la bondad de un Dios y Padre nuestro. Es necesario crecer en esa gracia con tiempos de intimidad. ¿Qué son tiempos de intimidad con Dios? Bueno, apartarse, tener ese tiempo de soledad con Dios. Eso es también crecer en la gracia. Jesús nos guía a esto de crecer en la gracia, de conocer cada vez más al Padre. Mire qué pasaje más lindo que nos revela esto también. Y está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este pasaje lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y yo quiero vivir la vida eterna. Sí, pero hermano, pero cuando usted se muera, no, no, vea lo que dice el Señor Jesús. Fíjese que la vida eterna la conozco yo ahora. Por eso es que yo estoy creciendo cada día más con el Señor, cada día amándole, cada día buscando de Él, cada día apartándome del pecado, cada día rechazando más aquello que destruye. Y Jesús dice así, y esta es la vida eterna, es en el tiempo presente, en el ahora, en el hoy, que te conozcan a ti. ¿Cómo vas a hacer para conocer al Señor? Solo por medio de su palabra. Bendito sea Dios. Pues sí, vas a conocer el corazón de Dios por medio de la palabra de Dios. Yo le invito que hoy, en la noche, antes de dormir, se eche una lecturita de la Escritura. Si le gustan los salmos, lea los salmos. ¿Le gusta Juan? Lea Juan. Es que me gusta a mí estar leyendo Juan capítulo 3. Me gusta cuando dice el Señor, ¿verdad? Que porque de tal manera amó Dios al mundo. A mí me gusta eso. Bueno, léaselo de nuevo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Dónde lo vas a conocer? En la palabra de Dios. La palabra de Dios me lleva a orar. La palabra de Dios me lleva a cantar. La palabra de Dios me lleva a alabarle. La palabra de Dios me lleva a tener comunión con los hermanos. La palabra de Dios me lleva a congregarme. Vea lo que es la palabra de Dios. Vea lo que es la Biblia. ¿Sabe usted que la palabra Biblia no aparece en la Escritura, sino que fue el nombre que se le dio? Bueno, los principios, normas y reglamentos por medio de los cuales el cristiano debe dejarse gobernar
en todos los aspectos de su vida personal, de su vida familiar, de su vida laboral y escúcheme, hasta de su vida sexual en su matrimonio, de su vida social y de comunión con otros creyentes. Todo esto se encuentra en la Biblia. Ajá. Sí, porque Él te dice cómo comportarte. Él te dice qué hacer. La escritura, perdón, te dice, ese dinero no es suyo. Si no es suyo, no lo tome, ¿verdad? Eso que dijiste, que le dijiste a tu amigo, a tu hermano, al jefe, es mentira. Y sabe que la palabra de Dios es la que te guía, diciendo que has mentido, ¿ya? Pues vean la importancia. La escritura, mis hermanos, definitivamente nos guía. Es ese manual, es esa brújula del capitán del barco que indica por dónde tenemos que ir. Es también ese radar que me anuncia, no camine por aquí, no camine por allá. Es esa luz en medio de las tinieblas, en medio de esa bruma de pecado, ¿verdad? La palabra de Dios me dice, no camine por acá. Estás caminando por un camino de pecado, estás entrando a la perdición, tienes que salir. Pero también es la guía que me dice cuando he pecado, ¿verdad? Y me dice que yo debo de llegar y confesar mi pecado y me dice también que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpie todo de todo pecado. Entonces la Biblia, amado hermano, es esa guía. Me habla de todos los principios, de los reglamentos, de las normas, como dijo mi hermana Carolina ahora, ¿verdad? Que ahí me dice por dónde tengo que hablar, que andar. Sí, así es la palabra de Dios. Mire, número uno, la palabra de Dios está activa en la salvación. ¿Cómo sabe usted de la salvación? ¿Cómo sabe usted de Jesús? ¿Cómo sabe usted de Dios? ¿Cómo sabe usted de estas cosas? Por la Biblia. Cuando usted y yo llegamos a la iglesia, ¿verdad que escuchamos el mensaje desde la palabra de Dios? No es un mensaje de buenos pensamientos humanos. Se le da sentido, como dice la escritura, con un pasaje y otro pasaje. Se le da sentido, se le da armonía, pero quien está hablando es el Espíritu de Dios por medio de su santa palabra. La palabra de Dios está activa en la salvación. Mire esto, qué lindo. Y volvemos con Pedro. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. A mí siempre me ha gustado este tema de que vive y permanece para siempre, porque la Biblia que nosotros tenemos, la palabra de Dios que tenemos, pues no va a ser en español, ¿verdad? Me imagino. Pero en el cielo, mis amados hermanos, esa misma palabra va a estar allá, porque es para siempre. La palabra de Dios es eterna. Sí. ¿En qué idioma? De yo qué voy a saber. El idioma de los ángeles, ¿verdad? Y usted me pregunta, ¿y cuál es ese? No, yo no lo sé tampoco, pero es el idioma del cielo, ¿ya? Y lo vamos a entender, lo vamos a comprender, pero la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro nos enseña que por medio de la palabra de Dios el hombre renace, es decir, nace de nuevo. Sí. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta noche pueden decir, mi hermano pastor o mis hermanos, quiero decirles que cuando yo llegué a Cristo, llegué con una vida y llegando a Cristo, aceptándole a Él, nací de nuevo, vino una nueva vida. Yo creo que todos, ¿verdad? Porque así es.
Venimos de una vida de pecado, de un mundo, unos con mucho, otros con menos pecado, pero todos con una simiente de pecado. Llegamos a Cristo y Él nos hace renacer. Somos ahora una nueva criatura. La palabra de Dios es el agente que produce el nuevo nacimiento. Vea qué potencia, vea qué poder tiene la palabra de Dios, la Biblia. Es por medio de ella que hemos nacido de nuevo. ¿Y sabía usted que por el conocimiento de la palabra de Dios es que estamos seguros de que tenemos vida eterna? Es por medio de la Escritura. El pasaje tan conocido que algo tocamos al puro inicio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, en la carta a los Efesios que le escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, y nos dice que es de gracia la salvación, es un regalo de Dios. Es un don maravilloso, maravilloso don. La Biblia afirma que somos salvos por gracia por medio de la fe. Es la Biblia la que nos da esto. Ahora, ¿cómo crecemos en la fe? Bueno, es que esa canción me produce a mí mucha fe. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con ese comentario, porque la escritura me dice otra cosa. La fe es por oír. Y el oír por la palabra de Dios, por el oír el mensaje, por leer el mensaje, por empaparme con el mensaje. ¿Quiere tener más fe? Lea más la palabra. Escuche el mensaje de Dios. Ahora, cuando usted va a escuchar un mensaje, una predicación, sea una persona que analiza y diga, ¿qué pasaje estará hablando el predicador? Ah, está el pasaje, voy a revisarlo. Sí, así hay que ser. Por eso le pedimos a la gente, bueno, traiga su Biblia. Ahora, pues, todos estos aparatos y todos estos adelantos y estas cosas, ahora nos permite en una forma tan fluida, ¿verdad? Tener por medio de las pantallas la palabra de Dios. Pero mi hermano, sepa que la fe es por el oír la palabra de Dios. No es por una canción. Puede ser que una canción, una alabanza, un canto precioso traiga el mensaje de Dios inspirado en la escritura, magnífico. Ahí estamos escuchando también el mensaje. Pero lo que nos trae fe, téngalo muy claro. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este otro pasaje de Santiago, la palabra de Dios implantada en el corazón y en la mente puede salvar vuestras almas. Es, mi amado hermano, la palabra de Dios. Cuando yo la traigo a la práctica, cuando me dicen a mí, mire, es que debes de recibir a Jesús como Señor y Salvador, porque así lo dice en la carta a los romanos. Ah, bueno, entonces yo estoy obteniendo la salvación por medio de aquel mensaje cuando yo tomé la decisión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Juan capítulo 1, 10, 11 y 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde aprendo eso? En la Biblia. En la Biblia. Entonces, en la Biblia encontramos la salvación. ¿Ya? En la Biblia encontramos el único camino, que es Cristo Jesús, el Salvador. ¿De dónde aprendemos de Jesús? De la palabra de Dios, de la Biblia, ¿verdad?
El mensaje de salvación para el hombre se encuentra solamente en la palabra de Dios, en la Biblia. El mensaje de salvación no se encuentra en ningún otro lado, en ningún otro libro. Se encuentra en la palabra de Dios. Ahí está la salvación. ¿Qué es lo que hago? Yo escucho el mensaje y yo tomo la decisión de aceptar y le entrego mi vida al Señor. Y hoy, gracias a Dios, tengo la seguridad eterna. Y sépalo, que yo conozco, aprendo, tengo la fe de la seguridad eterna por medio de el conocimiento de la palabra de Dios, porque ella es la que me habla y me lo dice, porque esto es eterno. La palabra de Dios, perdón, el resumen del Evangelio que hace el apóstol Pablo en la carta a los Corintios contiene tres partes importantísimas. Este pasaje es un pasaje que lo hemos leído, lo hemos aprendido, pero es un pasaje, amados hermanos, de mucha revelación de lo que es la autoridad de la palabra de Dios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está hablando? El que está hablando es el apóstol Pablo. Déjeme un momentito que alguien entró ya. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vea, mi amado, mi amada hermanita, vea la autoridad que tiene la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios es con base en ella que la obra de Cristo viene a ser realizada, porque Cristo Jesús es el Mesías que fue prometido y vino a la tierra. Y para nosotros es ese Mesías que ya es el Salvador. Pero todo esto, mi amado hermano, estaba escrito. Muchísimo antes de que el Señor Jesús naciera de la Virgen María, amado hermano, ya la profecía estaba escrita. Entonces el Señor Jesús viene y va a desarrollar su ministerio conforme a las Escrituras. Tremendo. Esto a mí me sorprende la autoridad de lo que es la palabra de Dios. Jesús murió por nuestros pecados conforme a lo que ya estaba escrito. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, cómo nos referimos a la palabra de Dios. Definitivamente que es Dios mismo escribiendo. Entonces hay que ponerle atención. Hay que leer, hay que conocer, hay que investigar. Gracias a Dios, hoy en día, mis amados, existe muchísima investigación. Hay eruditos, hay hombres y mujeres, mis hermanos, que se han dedicado a lo que son los idiomas del hebreo, del griego, del arameo, del hebreo antiguo y del hebreo moderno, en fin. Y todos ellos, mis hermanos, también son una ayuda para lo que es la investigación de la palabra. Hay pasajes bíblicos que realmente son complejos de conocer, pero el Espíritu Santo da la guía y todas estas son herramientas. Ahora, las herramientas de investigación de la palabra de Dios no son la palabra de Dios. La palabra de Dios es única, ¿ya? Y los hombres somos seres humanos que fallamos. Pero bendito sea el Señor, amado hermano, porque la palabra de Dios ha sido inspirada
por el dedo, por el Espíritu de Dios. ¿Ya? Así es que yo le invito, léala, conózcala. Que tiene alguna pregunta, apúntelo por ahí y tráigalo y probablemente, a lo mejor, podríamos darle la respuesta a su pregunta. Y si no, pues preguntaremos a otros que son más conocedores. Pero lo que se requiere es investigar, conocer, leer, aprender, memorizar. Mire, fue sepultado el Señor Jesús conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito. Vea qué tremendo lo que es la palabra de Dios. Y resucitó de entre los muertos al tercer día, también conforme a las Escrituras. ¿Vamos a amar la palabra de Dios? Claro que sí, claro que sí. Hay que aprender de ella, ni me lo diga. Hay que memorizar también, mis amados hermanos.